Hábitos, Consejos, y hoy vamos a hablar con un experto para hablar de cómo transformar una crisis en oportunidades a nivel personal, que creo que es un tema sumamente interesante en estos días. Y para ello nos acompaña el licenciado Mario Cañas, él es coach. Bienvenido, licenciado, es un placer recibirlo. Bienvenido. Muchísimas gracias, la verdad para mí es un privilegio estarles acompañando. A ver, licenciado, ¿cuál es el paso número 1 para llenarnos de vibras positivas y empezar a transformar nuestra vida a pesar de que todo a nuestro alrededor es una crisis? Excelente. Bien. Primer paso y fundamental es no tener miedo. Normalmente lo que nos sucede a todos los humanos es el temor, y el temor como tal decide muchas veces por nosotros. Tenemos que aprender a controlar eso. ¿Y qué significa controlar? Es reconocer que sí existe algo, pero no permitir que esa situación, que esta circunstancia sea la que decida por nosotros. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, cuando partimos por controlar el miedo, podemos comenzar a transformar una crisis en una oportunidad, y eso es lo que va a marcar la diferencia, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el que dirán. Yo hoy les digo, antes de comenzar, dejemos claro, hay diferentes tipos de crisis económicas, sociales, políticas, pero en este momento nos vamos a enfocar directamente a lo que está sucediendo en nuestro entorno, el famoso COVID-19. Y lo mejor que podemos hacer todos nosotros es mantener cabeza fría. Y para mantener cabeza fría, aunque muchas veces podamos decir, no, miren, no puedo ser ajeno a la realidad. Esa es una justificación que nos inventamos. La cabeza fría es una técnica con la cual nosotros comenzamos a tomar las cosas con calma. Esto funciona en los deportes, funciona en los debates, funciona en diferentes tipos de procesos. Porque en la medida que yo me siento alterado, me siento preocupado, no voy a lograr ningún resultado. Entonces comienzo a tener calma, tranquilidad de lo que debo de hacer, y de esa manera comienzo a reorientar lo que es posible ejecutar. Entonces nuestro primer gran paso va a ser tener calma, mente fría. Si tenemos la mente fría, todo lo demás va a aprender a ser mejor. Lo que sigue es pensar diferente. Fíjense que cuando uno analiza el tema de pensar diferente es simple y sencillamente ver las cosas de diferente manera. ¿Se imaginan ustedes al creador del teléfono más famoso del planeta, con Steve Jobs? Él se inventó un solo botón para hacer funcionar sus teléfonos, cuando todos los demás tenían muchos teléfonos. Entonces, pensar diferente, hablamos de la calma, y ahora comenzamos a abrir nuestra óptica, nuestro panorama a qué cosas nuevas puedo generar dentro de la crisis, que conste. No estamos hablando de una situación ajena a la realidad. Estamos hablando que dentro de este momento, qué nuevos aspectos, qué nuevas cosas se pueden llegar a crear. Porque si nosotros nos podemos pensar eso, podemos hasta hablar de nuevas oportunidades de negocio. Hablé de Steve Jobs, que él simplemente le puso un botón a su teléfono. A algunos no nos gusta, a otros nos encanta, pero la realidad es que él innovó, tuvo un pensamiento diferente, que iba fuera de lo tradicional. En ese mismo momento podíamos nosotros pensar en este momento qué otro tipo de oportunidades pudieran existir. Qué sé yo, inventar un nuevo gel antibacterial. Fíjense que se dice que a raíz de los desperdicios de los procesos para hacer cerveza también se pueden provocar, recordemos que es un remanente de alcohol, se puede también elaborar gel. Entonces, ¿qué nuevas innovaciones existen que aún no las hemos creado simple y sencillamente porque no hemos tenido esa cabecita fría, tranquila, para generar nuevas oportunidades? Y eso es lo que estamos hablando ahora. Pensamiento frío, y ahora comenzar a tener algo diferente, algo nuevo que hacer. Entonces, con esos dos aspectos iniciales comenzamos a abrir nuevos horizontes. Y aquí viene el más interesante para mí, es ignorar las reglas. Ojo, no estoy diciendo que hagamos algo ilegal, algo ilícito, sino hablar en el contexto de crear nuevos elementos, nuevas herramientas. Solo veamos el contexto de los famosos Ubers. Más de alguno de nosotros tuvo que haberlos usado en un momento determinado. Cuando comenzaba, hubo mucha crítica, por supuesto, el sector de taxistas, sector transporte, hubo demasiado cuestionamiento. Sin embargo,
Fue un recurso que gradualmente comenzó a implementarse. ¿Qué significa eso? Que si nosotros, a pesar de estar viendo una crisis, y esa crisis de transporte tuvo su momento, pasó. Igual que esta situación actual, va a pasar. Pero mientras todo eso sucede, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creando? Ese ejemplo que acabo de poner es nada más un contexto, una idea, un supuesto en el cual nosotros podemos tomar otras ideas. Fíjense que dentro de las crisis, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para equilibrar la balanza, en el sentido de no permitir que nos arrastre la tormenta. Y es ahí donde tenemos la variante nosotros. La tormenta va a simbolizar los problemas, las dificultades, tal como lo estamos viviendo ahora. Y es bien difícil mantenerse ajeno de eso, yo sé. Pero el contexto por eso iniciaba. El miedo nos gobierna primero. Si controlamos el miedo, podemos tener mente fría. Si podemos tener mente fría, podemos tener mente creativa. Y si tenemos mente creativa, podemos comenzar a cambiar las reglas tradicionales. Las tradicionales son todo lo que nosotros conocemos normalmente y decimos, así funcionan las cosas y no se pueden cambiar. Entonces, estamos mal. Muchos de los grandes negocios actuales se han creado en periodos de crisis. Nosotros podemos retroceder a través de toda la historia de la humanidad y vamos a ver diferentes crisis y vamos a ver cómo muchas personas han sobresalido, cómo muchos negocios han sobresalido, pero tienen el contexto y componente de lo que estamos hablando. Reconocieron que no tenían que tener miedo, reconocieron que podían estar tranquilos, reconocieron que podían crear nuevas cosas. Lo que existe actualmente no lo es todo y por eso nosotros tenemos ese privilegio de crear nuevas opciones, nuevos comportamientos y debemos de buscar esos nuevos horizontes. No debemos de permitir que solamente el miedo y lo que conocemos actualmente nos detenga, nos limite y eso es lo que debemos rebasar todos nosotros y eso es a lo que tengo que invitarles directamente. No sé si tienen algún comentario, Cami. A mí realmente lo que está diciendo me parece súper interesante. Una vez yo recibí un consejo que lo quiero compartir con todos los televidentes, que muchas veces a uno le pasan cosas malas y una vez me dijeron, existe la regla del 3, que cuando te pasa una cosa mala tenés que esperar otras 2 más porque es como una regla, pero no hay que como quedarse en esa tormenta, no hay que ahogarse en un vaso de agua y me dijeron, ok, estás pasando un mal momento, pone la situación todavía más difícil, encérrate en tu carro, andate a una zona donde estés súper segura, es súper segura, pero también estés súper sola y ahí medita y pensá, ponete en la peor de las situaciones y ve cómo en esa situación tan terrible podés salir y qué podés hacer. Y me pareció un consejo tan interesante que hasta el momento actual de mi vida lo sigo aplicando y lo sigo usando. Buenísimo. Fíjense que a eso se le llaman afirmaciones positivas o comportamientos positivos, en la cual nosotros determinamos cuál va a ser el resultado. Hay una ley muy famosa, que tuvieron que haberla escuchado, se llama la ley de Murphy, que cuando una cosa va a salir mal, todas las demás van a salir mal. Pero esto es nada más un comportamiento en el cual alguien que sufrió una situación dijo, va a haber una cadena de eventos difíciles. Nuevamente, eso va a venir dado de acuerdo a lo que nosotros queramos crear y lo creamos desde aquí. Ojo, todos nosotros tenemos 60,000 pensamientos diarios. Pero esos 60,000 pensamientos los ocupamos única y exclusivamente para pensar cosas malas. Por lo menos el 90% de los pensamientos, eso no lo está diciendo su servidor. Hay estudios científicos que demuestran que nosotros, los seres humanos, tendemos a pensar más lo malo que lo bueno. Entonces, si ese 90% de pensamientos que tenemos a diario los dedicáramos a ser positivos, a decir esto ya va a pasar, a decir puedo lograr cosas mejores, a decir soy capaz, soy diferente, soy lo mejor que puede existir, híjole, realmente tuviéramos una sociedad, personas que realmente ejercieran el cambio y es lo que necesitamos actualmente. Y eso va a comenzar con las afirmaciones positivas, lo que estemos dispuestos a crear desde nuestra boca. Y de nuestra boca se van a ir generando los resultados. Repito, afirmaciones positivas no significa necesariamente que ya está sucediendo las cosas. Significa que yo lo voy a provocar, que voy a demostrar que soy capaz y lo voy a lograr. Eso es lo que va a marcar la diferencia, independientemente de lo que me puedan decir en mi entorno, porque muchas veces va a ser el entorno quien decide qué es lo que hago. Cuando tengo la decisión, tengo la capacidad y tengo la virtud que me ha regalado Dios para poder hacer mejor las cosas. Y eso, repito, es lo que debe ser la diferencia. ¿Y Elisa?
Licenciado, muchísimas gracias. Ha sido un placer de verdad llenarnos de esa vibra tan positiva y definitivamente que podemos hacer un cambio, un giro a todo lo que nos está rodeando en este momento. La gente que necesita consejos, pues lo puede encontrar en Instagram para que ahí lo contacten. Muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar con usted.